Con el doctor Carlos Pereira vamos a hablar esta noche de un tema que paradójicamente no es el IPS, tampoco es la intervención de la Municipalidad de Asunción, pero tiene relación con capacidades que ha demostrado esta persona en términos de probidad, de trabajo relativo a la administración pública y traspolar eso al conocimiento que pudo haber adquirido en el proceso de intervención o que ya hubiera tenido en relación a un asunto que formará parte de la agenda central de nuestra política. Ya forma parte ahora, pero formará con mucha fuerza, como es el tema de las municipales. En concreto, ¿cuál es el camino para una administración sana, con proyección y que cumpla alguna vez los grandes sueños de una ciudad mejor en Asunción? Carlos Pereira, buenas noches. Buenas noches, Augusto. Un gusto estar acá y muchas gracias por la invitación. En este camino que ha sido, no tengo duda que habrá sido difícil, porque con mucha intensidad, mucha presión incluso, no quiero hablar ni preguntarte sobre la intervención, porque de eso se te preguntó y existen 1000 entrevistas. Quiero hablar de una cuestión. Todos consensúan que tu trabajo es serio, y eso es muy importante profesionalmente y políticamente. Desde esa perspectiva, Carlos, ¿cómo podemos empezar a charlar al respecto? Genéricamente, después vamos a entrar en más detalle, pero genéricamente, ¿cuáles son los grandes desafíos que tienen los líderes que pretenden liderar el día de mañana la Municipalidad de Asunción? Si les tuviera al frente a todos ellos, les diría con qué desafíos se van a encontrar. Bueno, realmente es una pregunta muy interesante porque tiene varias respuestas, ¿verdad? Yo creo que en todas las instituciones hoy en día existe un reto enorme que es volver a ganarse la confianza de la gente, ¿verdad? Creo que la ciudadanía ha esperado por mucho tiempo y ha sido muy postergada en cuanto a la velocidad en que se resuelven o que se pretenden resolver sus problemas, ¿verdad? Y me estoy refiriendo a las personas que a diario, desde muy temprano, van a sus respectivos puestos de trabajo, regresan muy tarde a sus casas, casi ya no tienen tiempo ni de tener una relación familiar normal, ¿verdad? Así es. Entonces, la suma de todas esas situaciones hace de que de repente el vaso esté medio vacío para esas personas que a diario van acumulando una serie de frustraciones, producto de la falta de respuesta, producto de la falta de trabajo, producto de la falta de satisfacción en el lugar donde está interactuando. Entonces todo eso va calando un estado de ánimo que finalmente se refleja en la emoción y en la reacción de la gente, ¿verdad? En toda esta mi experiencia, cuando yo entré en la función pública en el año 2012, que entré por 15 meses y me terminé quedando hasta ahora, he conocido desde muy cerca los diferentes rostros duros de la necesidad, de la pobreza, y eso me ha llevado y me ha calado muy hondo en cuanto a la manera de diseñar las políticas públicas, ¿verdad? Cuando estuve al frente del Banco de Fomento, he podido percibir de que los créditos no llegaban a los segmentos en donde tenían que llegar, ¿verdad? Me estoy refiriendo a las personas de a pie, me estoy refiriendo a las amas de casa, a las mujeres emprendedoras, a los microempresarios, a las pymes, a los emprendedores, a los que recién terminan una profesión o una función y no tienen la herramienta del brazo financiero que sea su primer crédito como para salir adelante. Entonces mucha gente ha caído en la usura, eso ha desalentado tremendamente la capacidad productiva de una persona y eso me llevó a mí a rediseñar de repente la forma de hacer una política pública, un crédito público barato a mediano y largo plazo que realmente se compadezca
con la necesidad de la gente. Y me refiero por ahí porque es el punto que quería yo enfocar y que me ha permitido llevar adelante varias formas de pensar y de rehacer las cosas, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la falta de educación financiera, me estoy refiriendo a la manera en que la gente administra la cosa pública. Muchos de los desórdenes que uno puede ver simplemente obedece a la falta de planificación. La falta de una planificación adecuada, ordenada, racional, pone de manifiesto los verdaderos problemas. Es un problema cultural, Carlos, que mañana le expone a una institución, a un sobreendeudamiento, le expone a una persona física a entrar bajo el yugo duro de la usura, de no poder salir de ese callejón sin salida del endeudamiento. Digo, por tomar un tema, después vamos a hablar de temas inclusive más importantes, pero digo, la planificación, la falta de planificación, no solamente es un problema burocrático, sino de pronto también es un problema cultural, ¿verdad? Somos como muy inmediatistas y somos no previsores en el sector público e inmediatistas en el sector personal, digamos, o sea, en la cultura. Exacto. Eso se refiere mucho a la manera en que nosotros desde muy niños no nos enseñan en las escuelas la verdadera educación financiera que uno necesita, la manera de tratar el dinero. No tenemos tampoco en las casas el apoyo de hablar de dinero. Seguimos todavía en una sociedad en donde casi es un tabú hablar de dinero, se cree que el tener dinero no es bueno. Entonces eso de alguna manera hace que la gente vaya creciendo y se vaya desarrollando en ese ambiente de desconfianza. Entonces, cuando uno no tiene una instrucción, una formación, una educación en el ámbito de las finanzas personales, esa persona difícilmente va a poder construir una seguridad financiera a lo largo y durante el desarrollo de su carrera o de su trabajo. Y por eso es que llegamos a la instancia de la edad de jubilación, en donde siempre estamos pidiendo un subsidio, siempre estamos esperando que el Estado se haga cargo de uno y no tenemos esa responsabilidad de que nosotros mismos empecemos a diseñar el cimiento de lo que va a ser y de lo que va a representar el futuro de una persona y de una familia. Carlos, solamente en tu introducción me diste ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 temas, 9 y 10 para conversar en esta entrevista. O sea que fue perfecta mi trampa. Me diste toda la información. Sin problema. Todos los títulos. Pero quiero empezar con un asunto que formó parte de tu último libro, que no tiene exacta relación con la entrevista, pero que me parece importante hablarlo. ¿Qué pasa cuando una persona te dice, doctor Pereira, está muy bien que ustedes recomienden el ahorro, pero yo gano 10 guaraníes y apenas me da para vivir 10 guaraníes? ¿Por qué es tan difícil para las personas, digamos, encontrar una alternativa ante la escasez de ingreso que pueda tener? La escasez de ingreso que se pueda tener es una especie de enemigo del ahorro en nuestra cultura, ¿verdad o no? Podría ser, ¿verdad? Ahora, ¿y cómo vos le explicás a la gente que el ahorro es, de alguna manera tiene que haber una actitud más positiva hacia el ahorro? Ahí dijiste algo muy, muy importante, ¿verdad? Y para mí es clave, ¿verdad? Y ciertamente la gente dice, pero es difícil para mí, para nosotros. Yo gano mínimo, sueldo mínimo, te dice. Y todo es una cuestión de ordenamiento también. Independientemente de cuánto uno gana, lo importante es ir formando el hábito. Así como yo le propicio a los niños que tengan el hábito de leer, asimismo también ocurre con el dinero, ¿verdad? Si uno gana 100.000, apartar el 10% es 10.000. No hacer de que si me sobra voy a ahorrar. Yo ya debo pagarme a mí mismo, en mi concepción, 10% para que yo mismo me automotive a que yo pueda seguir ejerciendo una función que por más poco que me retribuya, yo sé de que eso estoy apartando para
un contingente que mañana voy a enfrentar, para un imprevisto. Entonces, cualquiera sea el monto con el hábito de ahorrar, por ponerle del 10%, entonces yo sí voy a ir desarrollando un hábito que me va a permitir a mí disciplinarme, administrar lo poco o lo que yo gane, y de esa manera voy a empezar a priorizar y voy a empezar a ordenar, aunque sea en la mente, qué es lo que yo tengo que comprar y por qué tengo que comprar. Porque muchas veces somos proclives de caer en gastos superfluos. Me refiero a la posibilidad de que yo gaste por impulso. Me voy al súper, hago una pequeña lista, pero mientras estoy en la fila esperando, agarro un dulce, agarro un alfajor, agarro unas galletitas que me llevan un montón de plata que no estaba previsto en mi lista, y termino sacando lo que sí estaba en la lista. Esas son las formas de comprar ya incentivada y motivada por el marketing, ¿verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto en la familia hablar de dinero con los hijos? Y yo diría que es un tabú en donde no solamente muchos siguen creyendo de que hablar de dinero no es bueno y de que tener dinero tampoco es bueno. Algunos hasta religiosamente creen que es así. Cuando que en la misma Biblia, si uno lee profundamente, establece de que al que menos tiene se le sacará, incluso hasta eso dice, dando a entender de que se propicia siempre una actividad que conduzca a la productividad, que es a la formulación y a la generación de actividad que pueda tener un efecto multiplicador y que eso se refleje en la gente. Carlos, hablamos poco de dinero porque pareciera de que tenemos vergüenza de los niños, de que nos pidan cosas que tienen sus compañeritos, de que nos estén poniendo siempre sobre la mesa los déficits que podamos nosotros tener ante las comparaciones que hacen. Y justamente para romper ese mapa mental es donde tenemos que hablar con los hijos. Que ellos sepan de qué posibilidad tiene mamá o papá de comprar esa marca o de comprar ese celular o esa mochila o lo que sea. Y hacer que la conciencia de ese niño, ya desde chico, ellos sepan qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Exacto. Porque si nosotros no le ponemos límite a los pedidos de los niños, eso es lo que realmente después hace difícil una relación dentro de una familia. Porque los padres tenemos que poner ciertos límites, pero educando. Carlos, las autoridades tendrían que ser también los padres de las sociedades, ¿verdad? Como el padre que orienta y compañía. No siempre sucede, muchas veces son malos liderazgos, corruptos y todo lo demás. Dentro de eso, estamos en vísperas de un proceso electoral en Asunción por los municipios y en diferentes regiones del país. Y tocaste un asunto que es la desconfianza. Un primer tema. Debe ser un problema muy serio el tema de la confianza versus desconfianza. ¿Cómo se recupera la confianza? Es la gran pregunta. Yo diría, Augusto, que la confianza es un proceso que uno debe construir. Estamos acostumbrados siempre a escuchar propuestas, a escuchar discursos, ¿verdad? Y yo creo que hoy la mejor manera para mí, desde mi experiencia personal, la mejor fórmula que yo encontré de mostrar la transparencia en la gestión o lo que uno pretende hacer en la forma de hacer es ofreciendo resultados. En vez de ofrecer mucha verba o en vez de proponer muchas cosas, es más bien ser pragmáticos en la fijación de metas, en compartir eso con la gente, hacerle parte a la gente de esas metas, como para que ellos puedan entender las complejidades que uno tiene que enfrentar, las limitaciones que uno siempre tiene para administrar. Y entonces es importante construir esa confianza desde el vamos, ¿verdad? Desde el primer diálogo, así como me tocó, por ejemplo,
hablar de déficit, hablar de necesidades insatisfechas, hablar de cantidad de deudas para los recursos que uno cuenta. Entonces la pregunta es, ¿cómo le pido a la gente que pague cuando yo no puedo satisfacer sus necesidades mínimas? Ahí está la cuestión. Entonces yo tengo que adelantar, o tendría yo que ofrecer primero, esto es lo que yo estoy haciendo y para esto necesito el compromiso tuyo de que pagues por lo que debes. Entonces de esa forma voy a ir mostrando los efectos del pago, del esfuerzo de la gente. Ahora, porque muchas veces ahí es donde ahí es donde ocurren los problemas y ahí es donde uno da un paso adelante y 5 pasos atrás, ¿verdad? Entonces tenemos, si tuviéramos que citar cuáles son las 5, los 3, 4, la cantidad que quieras, problemas centrales que resolver en el municipio de Asunción. Uno de ellos es la asimetría que existe entre las demandas y la posibilidad de cumplirlas por razones históricas, sí, casi siempre vinculadas al manejo de recursos. Ahora, ¿cuáles son esas 3 o 4 o 5 grandes desafíos con el que se va a encontrar el próximo intendente de Asunción o la intendenta? Bueno, desde mi punto de vista, yo no solamente hice un diagnóstico de los problemas emergentes de la situación financiera del municipio, sino también he dejado plasmado una serie de recomendaciones, ¿verdad? Empezando y partiendo del mismo problema. Por ejemplo, nos referimos a la falta de cobro, al exceso de endeudamiento de la gente. Y eso es lo que justamente ha fijado y ha fracturado la confiabilidad, ¿verdad? La gente dice, no pago mi impuesto porque no veo la reciprocidad o no veo el retorno en servicio. Entonces, habiendo transcurrido ya un tiempo importante, habiéndose acumulado una serie de deudas en un abanico de opciones por cada uno de los tributos no pagados, nosotros en la intervención habíamos hecho una serie de trámites, empezando por una reunión con los bancos para tratar de auscultar algún tipo de interés de generar un encargo fiduciario donde ellos, con toda el know-how que tienen, con toda la estructura que tienen para hacer un centro de call center que puedan realizar actividades extrajudiciales de reclamo. Hicimos también con el presidente de la Corte Suprema de Justicia y algunos ministros de la Corte, les he solicitado que en el caso de que se arrime juicios o algún tipo de acción sobre los certificados de deudas municipales, que se le dé un tratamiento sumarísimo, breve, que pueda hacer convertir eso en pocos días en un retorno favorable y que tenga un eco de resonancia positivo hacia esos deudores, como para que vean de que el esfuerzo que ellos hagan en el pago de sus tributos va a ser visto como reciprocidad en el mejoramiento continuo y gradual de los servicios municipales. Y sin demoras. Y sin demora. Y sacando del mismo problema la alternativa de solución, ¿verdad? Porque si vamos a seguir construyendo planes para endeudamientos, cuando los flujos de caja emergentes y con prospección hacia adelante ya no se compadecen con los niveles de gastos que ya no son sostenibles también, entonces tenemos que hacer un paquete de propuestas de reformas que por un lado impliquen reducción de gastos, mostrar esos indicadores de reducción de gastos, mostrar gestión y el mejoramiento en el manejo financiero de los resultados que vaya produciendo esa conjunción de políticas y de acciones que se tienen que hacer. Y también fui muy claro, como ejemplo puse 423 jubilables que no estaban siendo jubilados porque la caja también de la caja municipal también están con problemas de endeudamiento y de liquidez. Entonces la gente opta por no jubilarse. Entonces, volviendo a otro problema que está ahí y para mí la misma... Antes de ir a otro problema, sobre ese mismo problema, sí, Carlos, el 10 es un número muy lindo porque permite diversas comparaciones, el 100 sí, también, porque es el centro de la porcentualidad, ¿verdad? El 100. Ahora,
para no entrar en cifras, si hoy el municipio cuesta 10, ¿con cuánto puede funcionar bien? O sea, abaratando, ¿hasta cuánto puede funcionar bien? Con 5. Ok. Y holgadamente. ¿Y bien? Sí. ¿Eficiente? Claro, claro, absolutamente. ¿Qué hay que hacer para llegar a eso? Y hay que tomar decisiones, hay que conversar con la gente, hay que hacer planteamientos con comunicaciones eficaces, con participaciones y con apertura, ¿verdad? Que la gente opine, que la gente también arrime sus propuestas y escuchando, ¿verdad? Yo creo que a veces en una mesa redonda donde se discuten problemas, siempre la identificación oportuna del problema ya está marcando el 50% de la solución. El otro 50% ya va a depender de la forma de enfocar y atacar el problema. Por eso yo decía, ¿para qué vamos a buscar nuevas opciones si no tenemos mucho que ofrecer más que nuestra difícil exposición y el difícil sostenimiento en el futuro de nuestras finanzas, cuando que del mismo problema lo único que tenemos que hacer es concientizar a la gente, participar con ellos, coparticipar con ellos y a pedirles que nos ayuden a salir del problema. Eso es como decirle, ayúdenos a ayudar. Claro. Te interrumpí cuando ibas a ir a un segundo asunto que tiene que ver con desafíos. Pagar 423 personas el sueldo mensual, recuerdo muy bien, eso arroja 2.400 millones de guaraníes. Entonces, si yo digo, en vez de pedir un crédito para pagar deudas, yo puedo pedir un anticipo al banco y le digo, necesito un pequeño crédito con garantía de unos flujos futuros hacia adelante, una titularización de deuda, en donde a partir del mes 2 yo ya voy a tener 2.400 millones de guaraníes para poder empezar a pagar el crédito que te voy a solicitar para jubilarle a estas personas y cancelarle a la caja de jubilaciones municipales lo que se le adeuda. Entonces yo en 25 meses, que son casi 2 años y un mes, yo voy a poder sacarme de encima esa deuda que estoy pagando con el ahorro que me va a producir a partir de los 30 días siguientes a la toma de decisión de jubilarle a esos funcionarios. Y con esos mismos recursos yo voy a poder enfrentar ese endeudamiento. Esa es una deuda buena porque yo no estoy endeudando a la institución en detrimento de los flujos o de las futuras recaudaciones, sino que estoy yo mismo generando el flujo con el cual voy a amortizar y cancelar esa deuda. Qué bueno, y encima me saco de encima de un pasivo laboral que tiene otros componentes que lo único que hace es hacer que sea más onerosa la carga cuanto más tiempo transcurre. Es imposible que se hable de esto que estamos hablando. Qué bueno que estemos hablando ahora, porque es imposible que en una campaña electoral en el que reina la demagogia, la promesa espectacular, la promesa variopinta, se hable de estos temas que son realmente los temas los que van a solucionar el problema. Claro, entonces ese es un primer asunto. Después estábamos hablando, de alguna manera insinuaste el tema de las penurias de la gente por desplazarse, llegar de un lugar a otro. Eso es por lo menos 2 o 3 problemas, ¿verdad? Transporte, desarrollo urbano. ¿Cómo hacemos que esta ciudad sea más amigable para los ciudadanos de Asunción? Y bueno, yo creo que me ha tocado estar del Ministerio de Planificación, de la Secretaría Técnica de Planificación, realizar políticas públicas o revisar y actualizar ciertas políticas públicas, y uno de los objetivos de desarrollo sostenible precisamente es el desarrollo urbano, la disminución de la pobreza, la integración de varios focos de desarrollo. Y el Ministerio de Urbanismo me ha permitido ejercer ciertas acciones, sobre todo en la identificación de cuáles son los departamentos o distritos
donde las comunidades indígenas o donde la pobreza es mayor, como para que las viviendas sociales vayan orientadas a esos focos de pobreza, como para que la ecuación de disminución sea consecuente con la política pública del gobierno y realmente los resultados estén dentro del marco de llegar a la gente que necesita. Y yo creo que el municipio es como un país reducido, ¿verdad? En donde la ciudadanía demanda servicios y el municipio tiene que ofrecer soluciones y alternativas, ¿verdad? Entonces, el déficit se produce en donde la cantidad de erogaciones hoy supera a la cantidad de ingresos. Entonces, tenemos que hacer una cirugía rápida. ¿Cómo se puede pintar el déficit para que la gente entienda? Si es posible también con esa forma y muy simple de el déficit es que si yo gasto 100.000 y mis ingresos son 70.000, alguien me tiene que financiar los 30.000 que me faltan. Seguramente una tarjeta de crédito o alguien que me está prestando. Digo, pero el déficit de la Municipalidad de Asunción es por esa línea más o menos, ¿o es peor? Y el déficit es, no, el déficit es más grande porque hay una erosión muy grande por la cantidad de funcionarios. Entonces yo creo que hoy, incorporando la innovación, la tecnología, y yo creo que la institución tiene mucha gente muy comprometida, es cuestión de auscultar y ubicar los perfiles adecuados en las distintas funciones, hacer de que los controles funcionen desde el inicio y demostrar a la ciudadanía que realmente los esfuerzos que ellos hacen pagando sus impuestos se van a ver reflejados en el mejoramiento y en la calidad del servicio para el cual ellos pagan sus tributos. Como profundo conocedor de la burocracia desde una perspectiva técnica, estuviste en la Secretaría Técnica de Planificación, ¿crees que, sin citar Asunción o Villarrica o ningún municipio, crees que se han hecho avances más significativos en la burocracia estatal del Poder Ejecutivo particularmente, que en los municipios al respecto de una mejora en la relación de calidad del funcionario, profesionalismo, etcétera? ¿Crees que es una materia pendiente en el mundo municipal? Yo creo que la municipalidad todavía no alcanzó la velocidad de los cambios graduales que sí se hicieron, por ejemplo, en el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, actualmente el Ministerio de Economía y Finanzas, en donde sí se ve el reflejo de una formación profesional con una educación continuada, una política de fortalecimiento permanente de la capacitación del funcionario. Por otro lado, uno puede ya observar el mejoramiento y la racionalización de ciertos tipos de instituciones en el manejo de los recursos públicos. Yo creo que la fusión que ha hecho el Ministerio de Economía y Finanzas es un ejemplo de cómo se pudo achicar ciertos gastos para optimizar mejor no solamente la utilización de los recursos humanos, sino también de los recursos financieros del presupuesto público, ¿verdad? Está la Ley de Servicio Civil, y yo creo que en eso es lo que debería de adelantar sus pasos de actualización y modernización todos los municipios, porque la falta de los controles a gusto es lo que ha producido esta enorme problemática que se puede ver en los gobiernos municipales, ¿verdad? Yo creo que debería de por ley exigir, independientemente de que exista un órgano contralor como la Contraloría General de la República, debería de exigirse una auditoría externa de los estados financieros de todos los municipios, de manera de que siempre exista la transversalidad de la permanente, del ejercicio permanente del control externo. Acá hay un ejemplo que puede ser interesante, que siempre menciono en las charlas así con los amigos, cuando hablamos de la diferencia que hay entre el uso de las cámaras de seguridad en Buenos Aires, por ejemplo, al respecto de nuestra experiencia, ¿verdad? En nuestra experiencia muchas veces las cámaras sirven para que la justicia pueda ver quién robó. Sí. En Buenos Aires, no sé si son inhibidores. No sé si se funciona tan bien como hace algún tiempo que yo he visto,
era para que se descubra que se está robando. Exactamente. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, es para actuar en el momento que se genera ese hecho delictivo. Entonces, tenés mucha razón cuando decís, bueno, la Contraloría lo que hace es actuar sobre un hecho consumado. ¿Cómo hacemos para prevenir esos hechos? Aparte de la disciplina, aparte de la probidad, aparte de la honestidad, que vos no podés decretar ninguna de esas cosas, ¿verdad? Podés exigir, pero no podés decir, a partir de mañana todos van a hacer probas honestos y no sé qué cosa. Y la mejor forma es de ir incorporando los controles, fortaleciendo los controles internos existentes, exigiendo y adoptando la cultura del control, el control permanente, la auditoría interna, la auditoría externa, hacer notar de que en la institución existe un ojo que lo ve todo, ¿verdad? Existen procesos, existen procedimientos claros de qué es lo que uno hace, qué es lo que uno debe hacer, qué es lo que uno tiene como objetivo dentro de la... No importa en qué área esté dentro de la estructura orgánica, ¿verdad? Pero la suma de los esfuerzos individuales debe estar diseñado y enmarcado con manuales de procedimientos claros, manuales de funciones claras, de manera de que los controles puedan ser ejercidos con probidad y sobre todo que cumpla con su rol, ¿verdad? Con su rol protagónico de que el factor sorpresa sea una cultura dentro de la institución, que la gente que maneje recursos sepa de que va a estar controlado no solamente por una cámara, sino por un procedimiento que en cualquier momento puede ser visualizado, puede ser consultado, puede ser observado, puede ser fiscalizado. Entonces, una vez que la gente vea ese termómetro de que el control está presente en los lugares donde se maneja inventario, en los lugares donde se maneja recursos financieros, en los lugares donde se manejan pagarés, en donde se manejen valores, ahí deben haber reglas claras, ahí deben existir perfiles diseñados previamente y las barreras y los umbrales tienen que ser bien altos como para que la gente realmente quiera ser merecedor de un cargo en la función pública. Yo creo que la mejor fórmula para dignificar al funcionario público es no solamente alzar los requisitos, sino que también ganen bien. Claro. Hablábamos de una ciudad amigable y en ese sentido tenemos algunos asuntos como transporte, lugares públicos de esparcimiento, porque la felicidad es un derecho humano también. A la gente, ahí se notan asimetrías, porque están los que pueden ir a Samber el fin de semana, pero están los que pueden sacar solamente el sillón de cable al frente de la casa, digamos, ¿no? Esa gente necesita lugares. Hoy en día afortunadamente tenemos las costaneras, pero muchas plazas están inservibles, mientras sí podrían ser lugares, ¿no? No, de hecho que son los espacios de déficit que yo particularmente pude visualizar, ¿verdad? Plazas abandonadas, sin recursos como para atender. Por eso decía yo de que la mejor fórmula para poder hacer un inventario de necesidades que atender es salir a preguntarle a las personas, a las familias en los barrios, cuáles son las prioridades. Vamos a tratar de arreglar las plazas primero o vamos a tratar de hermosear las veredas, por ejemplo. Y tratar de establecer mecanismos, ¿verdad? Ahí por la avenida N.C. Ayala uno puede diseñar estrategias, ¿verdad? De que arreglame tu vereda y yo te compenso con los tributos que vos puedas estar debiendo. Entonces la gente va a tener esa motivación de, si no confía en el municipio, que ellos mismos hagan y nosotros ofrecerle el mecanismo de la compensación. Estoy dando un ejemplo nada más de que con creatividad también se puede ir avanzando en la reconstrucción de esa confianza a la que me refiero, que tenemos que necesariamente reconquistar. Y en materia legislativa, ¿hay algunas reivindicaciones históricas de la municipalidad que te parece que tienen que ser atendido? ¿Hay leyes que se tienen que ajustar? ¿Hay trabajo con el Congreso que hacer? Yo sugerí un par de recomendaciones de orden legal
Me estoy refiriendo, el municipio de Asunción tiene la necesidad legal de transferir el 15% de cierto tipo de ingresos al Ministerio de Economía y Finanzas. Así también el Ministerio de Economía y Finanzas tiene algunas regalías por CONAXAR y otros tipos actúa como un agente de retención para darle por la ley de capitalidad al municipio de Asunción, ¿verdad? Entonces, como hay activos y pasivos que son cuentas a cobrar y a pagar recíprocamente, había sugerido yo, ante una acción de inconstitucionalidad que el municipio planteó y que fue denegada, el propio Ministerio de Economía ha planteado una elaboración de un proyecto de ley como para que el Congreso estudie eso y saque una ley especial de compensación entre lo que el municipio le debe al ministerio y el ministerio le debe a los municipios. Yo creo que eso va a flexibilizar bastante, eso va a agilizar que las cuentas se cancelen, ¿verdad?, recíprocamente. Y por otro lado, también atacar el aspecto del control, ¿verdad? Yo creo que por ley, ya que si se va a tocar el aspecto legal, incorporar un artículo que exija la necesidad de una auditoría externa anual en el municipio, ¿verdad? Eso va a impactar de manera muy favorable. No va a ser un elemento de contraste con la Contraloría, ¿no? No, sí, o sea, va a ser un complemento realmente, porque como bien dijiste, la Contraloría ejerce una supervisión posterior quizás a lo que se pueda haber identificado o visualizado como parte del alcance de un trabajo de verificación puntual. Sin embargo, el ejercicio de la auditoría interna, por un lado, y de la auditoría externa, va a hacer de que los cumplimientos de orden legal siempre estén atendidos, siempre estén enmarcados dentro de los preceptos y dentro de lo que establecen las legislaciones vigentes que llevan adelante la actividad propiamente. Y por sobre todo, y lo más importante, eso va a ser como una incorporación de culturalizar, es una cultura que se va a adoptar. Y eso va a permear en toda la administración, ¿verdad? Eso tiene su efecto desde el área más jerárquicamente más bajo. Yo recurro mucho a las lógicas, ¿verdad? Sí, no, es que la lógica. La lógica, por ejemplo, te dice, el Estado pues compra servicios de todo tipo, ¿verdad? Así es. Por eso yo soy muy crítico de la ley esta que prohíbe la publicidad. O sea, compramos todo tipo de servicios, pero le castigamos a la empresa publicitaria, que es una de las empresas más prósperas que siempre tuvo este país, con mucho foco de grandes creadores, con una sanción de que no pueden hacer, el Estado no puede hacer publicidad, ¿verdad? Que no es propaganda nomás, puede ser una publicidad de difusión de su propia gestión, que atañe a una necesidad de los ciudadanos de tener información pública. Pero aparte de este tema, ¿por qué no habrá de contratarse justamente el rubro también de control desde el sector privado, ¿verdad? Que podría ser una herramienta muy interesante para complementar el control desde el sector público, ¿no? Absolutamente, ¿verdad? En el ejercicio de la profesión, a mí me ha tocado, no solamente como bancario que soy, ir avanzando en las formas de ver y de actuar para prevenir situaciones fraudulentas, para prevenir situaciones que se aparten o que estén siempre amenazando el cumplimiento de las disposiciones vigentes. Por eso decía yo, el fortalecimiento del control interno es muy importante para que desde el mismo momento de la manera en que se estructura la administración, ya la gente de afuera pueda visualizar una presencia institucional seria, con reglas claras. Cuando uno entra en un lugar donde la disciplina, el orden, la limpieza, la seguridad se nota, uno entra con un respeto, ¿verdad? Uno hace sus gestiones mirando qué cumplimientos de pasos tiene que hacer, qué requisitos tiene que ir llenando para llegar a su trámite final. Y eso es lo que pretende el control, ¿verdad? Ordenar a la gente, hacer de que cada funcionario atienda al usuario de los servicios municipales como tiene que ser, ¿verdad? Ahora hay un tema clave
Carlos, que tiene relación con el municipio de Curuzú de Hierro, de Humaitá, de Asunción, de Encarnación, de cualquier lugar del Paraguay. Y hablo del sistema llamado Junta Municipal, ¿verdad? Y cómo ese sistema llamado Junta Municipal, que no solamente debe promover ideas, proyectos y compañías, sino también controlar, ha fracasado sucesivamente por una sola razón fácil de determinar, que son los acuerdos políticos con sus respectivas autoridades en todo el país. ¿Cómo se puede lograr una comunidad de legisladores municipales que sean más conscientes del rol que tienen? Yo creo, Augusto, de que en todo proceso y en toda estructura donde se ha generado una crisis, yo creo que esa crisis tiene una serie de detonantes, ¿verdad? Y yo diría que una de las detonantes, por lo menos de la Municipalidad de Asunción, ha sido el tamaño de ese músculo interno político que se denomina Junta Municipal, ¿verdad? Yo creo que eso debería de reducirse en cantidad, porque está demostrado de que el ejercicio político que se ejerce dentro de esa junta, si bien es muy importante para la ciudadanía, más importante debería ser lo que se resuelve dentro de esa junta, que ellos le llaman el aparato legislativo, y dentro de lo que se ejecuta en el ejecutivo, que sería ya la intendencia propiamente, ¿verdad? O sea, eso debería de ser reducido en un ámbito donde realmente se pueda relacionarse permanentemente, y haciendo de que esas respuestas o esas propuestas que puedan salir de esa discusión técnico-política realmente sea reflejo de esa necesidad que está ahí afuera, en la ciudadanía, en las calles, ¿verdad? Por eso digo yo de que hay que buscar ese conector de comunicación clave, con saber percibir la necesidad, darle ese espacio al ciudadano de comunicar su insatisfacción y de ser escuchado, que él se dé cuenta de que se le escucha. Usaste una palabra mágica que tiene relación con estas políticas municipales, pero también con las políticas públicas. Dijiste conexión. Hay que decir también que en nosotros los ciudadanos, los ciudadanos que no formamos parte ni del gobierno, ni de los municipios, de ninguna de estas organizaciones, tenemos un problema para conectar nuestro pensamiento cívico, nuestro voto, nuestras decisiones, con cuestiones que finalmente repercutirán favorable o desfavorablemente en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando votamos a Carlos o a Felipe o a María, y no votamos por una mejor ciudad generalmente. Ese es un problema histórico, ¿verdad? Pero también tiene mucho que ver con una responsabilidad que tenemos nosotros, los medios de comunicación, sí, de mejorar el debate en relación a qué es lo que se elige cuando se elige, digamos, ¿no? Totalmente. Así que, Carlos, hay mucho que conversar sobre este tema y te agradezco mucho. ¿Alguna reflexión final sobre este asunto que te parezca importante? Y voy a concluir con el último punto que acabas de decir, que me parece clave, ¿verdad? El tema de la conexión y de la forma de comunicar, ¿verdad? Yo creo que hoy, sobre todo los jóvenes, encuentran en las redes sociales la concentración que quizás no lo tengan en el estudio o en el mismo trabajo, lo tienen todo el día en las redes sociales. Entonces, yo creo que acá esa red de comunicación es la que hay que trabajar. Okay. El frenesí de la forma en que, de manera impulsiva y hasta yo diría violenta, ¿verdad?, de cargar con tanta información, es lo que no le permite a la gente discernir. Exacto. De tanta información que hay, qué es lo que realmente es importante y relevante para su problema, para su necesidad.
Por eso habría que ir dosificando tipo en cápsulas de 2, de 3 minutos, qué es lo que realmente uno quiere hacer y por qué quiere hacer. Por eso yo decía, cuando me hablaba al comienzo del tema del libro, yo decidí hacer ese libro porque me di cuenta de que realmente a mí mismo me pasó, me he quedado sin trabajo y esa resiliencia la he vivido no en su concepto, sino en mi mismo problema de yo mismo hacer lo que nadie iba a hacer por mí para salir de ese pozo en el que me caí, ¿verdad? Entonces, como decía William James, el filósofo americano, no soy yo cuando me hablo cuando me caigo en un pozo y no sé si me caí en un pozo o en una tumba. Y eso es lo que uno tiene que decidir, porque es el único, el que se cae es el único que tiene que resolver para poder levantarse de esa caída. Claro. Yo te puedo pasar la mano, pero si no está en tu ánimo salir, no me vas a tampoco agarrar para... Por eso digo, ayúdame a que te ayude, ¿verdad? Te paso la mano para levantar. Yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros en nuestro medio, ¿verdad? Que la gente seamos un poco más comunicativos, seamos más solidarios, menos egoístas y tratar de que lo poco que yo pueda hacer, por lo menos en la suma de esos esfuerzos individuales, yo creo que podemos llegar a los resultados. Carlos Pereira, muchísimas gracias. ¿Sí? No, al contrario, Augusto, un gusto compartir contigo y muy amable. A las órdenes. Muchas gracias.